Hay una diferencia que casi nadie percibe, pero que define por completo tus resultados financieros. No está en el mercado, no está en el dinero, ni siquiera en el tiempo. Está en algo mucho más sutil, la forma en la que entras, porque dos personas pueden estar en el mismo lugar, invertir en lo mismo, y aún así, construir realidades completamente distintas. Y lo más inquietante es que la mayoría nunca descubre por qué. Durante años, se ha repetido una idea que parece incuestionable. Invierte, mantente constante, y el tiempo hará el resto. Y en apariencia, es correcto. Pero lo que rara vez se menciona es que esa afirmación está incompleta, porque el tiempo no actúa igual para todos, aunque todos estén haciendo lo mismo. Y ahí es donde empieza la confusión. Personas disciplinadas, pacientes, comprometidas, siguen el proceso, cumplen las reglas, y sin embargo, algo no termina de encajar. No sienten avance, no sienten claridad, no sienten control. Y lo más complejo es que no hay un error evidente que puedan señalar. Todo parece estar bien. Están dentro del mercado. Están en el índice correcto. Están haciendo lo que se supone que deben hacer. Pero hay una variable, silenciosa, que no aparece en gráficos, ni en aplicaciones, ni en recomendaciones generales. Una variable que no se enseña, pero que influye en cada resultado. La forma en la que entraste. Porque entrar no es un acto técnico. Es una decisión estratégica. Y una decisión estratégica, sin comprensión, se convierte en repetición. Muchas personas no invierten. Imitan. Repiten movimientos. Siguen instrucciones. Confían en procesos que no entienden. Y aunque eso puede sostenerse en el corto plazo, en el largo plazo, empieza a fracturarse. Porque cuando no comprendes lo que haces, no puedes sostenerlo cuando más lo necesitas. Y ahí es donde ocurre la verdadera diferencia. No en el momento de invertir, sino en los momentos de duda, en los momentos de caída, en los momentos de incertidumbre. Una persona que entiende, permanece. Una persona que no entiende, reacciona. Y esa reacción, aunque parezca pequeña, termina cambiando el resultado completo. Por eso, no es suficiente estar dentro. No es suficiente elegir bien. No es suficiente seguir lo que otros dicen. Porque el verdadero punto de quiebre no está en la elección. Está en la conciencia con la que entraste. Este audiolibro no busca enseñarte algo complejo. Busca mostrarte lo que faltaba. Esa diferencia que no se ve al inicio, pero que define todo con el tiempo. Porque cuando entiendes esto, dejas de moverte por inercia, y empiezas a construir con intención. Y en ese momento, todo cambia. Capítulo 2. El error que no te explicaron. Si hay algo que casi nadie se detiene a explicar cuando se habla del S&P 500, es que invertir en él no es una estrategia completa, es únicamente el punto de partida, y ese malentendido es, precisamente, donde comienza el problema para la mayoría de las personas, porque creen que al elegir el índice correcto ya han resuelto el camino, cuando en realidad apenas están entrando a un sistema que exige comprensión, intención y consistencia. El error no está en el S&P 500, el error está en asumir que todos los que invierten en él están jugando el mismo juego, cuando no es así, porque aunque el instrumento sea el mismo, la forma de utilizarlo cambia completamente los resultados, y esa diferencia no se percibe al inicio, se revela con el tiempo. Muchas personas entran sin una estructura clara, invierten cuando pueden, cuando sienten confianza, cuando ven que el mercado sube o cuando alguien más habla de ello, pero no hay una lógica detrás, no hay un ritmo definido, no hay un criterio que sostenga sus decisiones, y eso convierte la inversión en una reacción constante en lugar de una construcción deliberada. Otros, en cambio, entran con una idea diferente, no buscan adivinar el mejor momento, no dependen de emociones ni de noticias, entienden que el crecimiento no viene de acertar, sino de sostener, y por eso diseñan una forma de entrada que pueden repetir sin fricción, sin duda y sin desgaste mental, porque saben que la verdadera ventaja no está en cuando entras una vez,
sino en cómo entras de forma constante. Aquí es donde aparece una de las diferencias más importantes, la frecuencia, porque no es lo mismo invertir una vez y esperar, que construir una secuencia de entradas que se mantengan en el tiempo, y esa secuencia, aunque parezca simple, tiene un impacto profundo, porque elimina la necesidad de decidir constantemente, y cuando eliminas decisiones innecesarias, reduces errores. Otro punto que casi no se menciona es el costo, porque muchas personas invierten sin prestar atención a lo que están pagando, y aunque pueda parecer irrelevante en el corto plazo, en el largo plazo se convierte en una diferencia silenciosa que afecta directamente el resultado final, no por un gran movimiento, sino por una acumulación constante que se va llevando una parte del crecimiento. También está la expectativa, que es uno de los errores más sutiles y más comunes, porque muchas personas entran esperando ver resultados en poco tiempo, y cuando eso no sucede, empiezan a cuestionar el proceso, a dudar, a cambiar de dirección, sin darse cuenta de que el problema no es el instrumento, sino la expectativa con la que entraron desde el principio. Y cuando juntas todo esto, la falta de estructura, la inconsistencia, los costos ignorados y las expectativas mal calibradas, empiezas a ver por qué dos personas pueden estar invirtiendo en exactamente lo mismo y terminar en lugares completamente distintos, no porque uno haya tenido suerte y el otro no, sino porque uno construyó un sistema y el otro simplemente participó. Invertir en el S&P 500 no es difícil. Lo difícil es hacerlo de una forma que pueda sostener en el tiempo sin que dependa de cómo te sientes, de lo que escuchas o de lo que el mercado hace en el corto plazo, y esa es la diferencia entre quien avanza con claridad y quien se queda atrapado en la sensación de estar haciendo algo sin ver realmente hacia dónde va. Por eso, cuando entiendes esto, dejas de preguntarte cuál es la mejor inversión, y empiezas a preguntarte algo mucho más importante, si la forma en la que estás entrando es coherente con el resultado que esperas construir, porque al final no es el mercado el que define tu camino, es la estructura que decide seguir dentro de él. Capítulo 3. La forma que sí funciona. Después de entender el error, la siguiente pregunta aparece de forma natural. Entonces, ¿cómo se hace bien? Y aunque muchos esperan una respuesta compleja, la realidad es que la forma correcta no está en complicar el proceso, sino en estructurarlo de manera que pueda sostenerse en el tiempo sin depender de emociones, impulsos o momentos específicos. Porque invertir correctamente no se trata de encontrar el mejor punto de entrada, se trata de diseñar una forma de entrar que no dependa de acertar, sino de permanecer, y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente la experiencia y el resultado. La base de todo comienza con algo que pocas personas hacen, definir una estructura clara, una forma de actuar que no cambie cada semana, que no se adapte a lo que el mercado hace en el corto plazo, sino que se mantenga estable independientemente del ruido externo, porque cuando tienes una estructura, dejas de reaccionar y empiezas a ejecutar. Una de las formas más efectivas de hacerlo es establecer una frecuencia fija de inversión, no basada en cómo te sientes, sino en un criterio definido desde el inicio, puede ser semanal, quincenal o mensual. Lo importante no es el intervalo exacto, lo importante es que sea consistente, porque esa consistencia elimina la necesidad de decidir constantemente y convierte la inversión en un proceso automático. Cuando eliminas la decisión, eliminas también una gran parte del error, porque la mayoría de los errores no vienen del mercado, vienen de las decisiones impulsivas, de intentar adivinar, de entrar cuando todo parece seguro y salir cuando todo se vuelve incierto, y ese comportamiento, repetido en el tiempo, es lo que rompe el crecimiento. Otro elemento clave es la cantidad, porque no se trata de invertir lo que sobra en momentos aislados, se trata de definir una cantidad que pueda sostener sin afectar tu estabilidad, una cantidad que no te genere presión ni duda, porque cuando la inversión genera tensión, se vuelve difícil mantenerla, y lo que no se puede mantener, no puede crecer. A esto se suma algo que parece obvio pero que pocas veces se respeta, la continuidad, porque la verdadera ventaja no está en cuánto inviertes una vez, sino en cuánto tiempo eres capaz de sostener el proceso sin interrupciones, y esa continuidad es la que permite que el crecimiento haga su trabajo sin ser interrumpido por decisiones emocionales. También es importante entender que esta forma de entrar no busca optimizar cada movimiento, no busca maximizar cada punto, busca algo mucho más valioso, estabilidad, porque la estabilidad es lo que permite que el proceso se mantenga incluso cuando el entorno cambia, incluso cuando el mercado cae, incluso cuando la incertidumbre aparece. Y es precisamente en esos momentos donde se ve la diferencia, porque quien tiene una estructura clara no necesita preguntarse qué hacer, simplemente sigue el proceso, mientras que quien no la tiene empieza a dudar, a detenerse, a cambiar de dirección, y ese cambio constante es lo que impide que el crecimiento se consolide. La forma correcta de entrar no es perfecta,
no evita las caídas, no elimina la incertidumbre, pero sí crea algo mucho más poderoso: coherencia, una coherencia entre lo que haces, lo que entiendes y lo que esperas, y cuando existe esa coherencia, el proceso deja de sentirse incierto y empieza a sentirse controlado. Por eso, cuando miras a largo plazo, la diferencia no está en quien eligió mejor, está en quien pudo sostener mejor, en quien construyó un sistema que no dependía de momentos, sino de decisiones repetibles, y esa es la verdadera ventaja que pocas personas desarrollan. Al final, invertir bien no es un evento, es un comportamiento, y ese comportamiento no se construye con información aislada, se construye con una estructura que pueda seguir incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando dudes, incluso cuando todo parezca ir en contra. Y cuando logras eso, cuando dejas de improvisar y empiezas a ejecutar con claridad, el mercado deja de ser incierto y se convierte en un espacio donde tu disciplina, tu constancia y tu estructura empiezan a dar resultados reales. Si lo que estás escuchando empieza a darte claridad, entonces este canal es para ti, porque aquí no se trata solo de información, se trata de entender realmente lo que estás haciendo con tu dinero, así que suscríbete, y si este contenido te está aportando valor, deja tu like, porque eso es lo que permite que este tipo de contenido llegue a más personas que también lo necesitan. Capítulo 4. Cuando todo empieza a cambiar. Cuando la forma en la que entras cambia, algo más profundo también comienza a transformarse, no es inmediato, no es visible desde el primer momento, pero empieza a sentirse, primero en la forma en la que piensas, después en la forma en la que actúas, y con el tiempo, en los resultados que construyes. Porque cuando dejas de improvisar y empiezas a seguir una estructura, desaparece una de las cargas más pesadas que muchas personas ni siquiera saben que llevan, la incertidumbre constante, esa necesidad de preguntarte si estás haciendo lo correcto, si este es el momento adecuado, si deberías esperar o moverte. Esa duda que aparece cada vez que el mercado cambia y que termina afectando cada decisión. Con una estructura clara, esa duda pierde fuerza, no porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no dependes de ellas para avanzar, y eso genera algo que no se puede ver en una gráfica, pero que cambia completamente la experiencia: tranquilidad. Empiezas a ver el mercado de otra forma, ya no como algo que tienes que descifrar, sino como un entorno en el que simplemente ejecutas lo que ya decidiste, y en ese cambio, hay una liberación importante, dejas de reaccionar y empiezas a sostener. Y cuando sostienes, algo empieza a construirse, no de forma explosiva, no de un día para otro, sino de manera progresiva, acumulativa, casi imperceptible al inicio, pero consistente en el tiempo, y esa consistencia es la que permite que el crecimiento deje de ser una expectativa y se convierta en una consecuencia. También cambia tu relación con las caídas. Lo que antes generaba miedo, ahora se interpreta de otra manera, porque cuando tienes claridad, entiendes que el movimiento del mercado no es una amenaza, es parte del proceso, y esa comprensión reduce la urgencia de actuar desde la emoción. Ya no necesitas hacer ajustes constantes, ya no necesitas buscar nuevas respuestas cada semana, ya no necesitas confirmar lo que estás haciendo, porque la estructura te da una referencia estable, algo que se mantiene incluso cuando todo lo demás cambia. Y en ese punto, ocurre algo que pocas personas experimentan: empiezas a sentir control, no control sobre el mercado, sino control sobre tu comportamiento, sobre tus decisiones, sobre tu proceso, y ese tipo de control es el que realmente marca la diferencia en el largo plazo. Porque el crecimiento financiero no se construye solo con buenas decisiones aisladas, se construye con decisiones sostenidas, repetidas, alineadas, y eso solo es posible cuando tienes una forma clara de actuar que no depende de cómo te sientes en cada momento. Con el tiempo, empiezas a notar que ya no estás buscando constantemente el siguiente movimiento, ya no estás comparando tu progreso con el de otros, ya no estás cuestionando cada paso, simplemente estás avanzando, y ese avance, aunque no siempre sea visible en el corto plazo, se vuelve evidente cuando miras hacia atrás. Y es ahí donde muchas personas se sorprenden, porque se dan cuenta de que no fue un gran acierto lo que cambió su resultado, fue una serie de decisiones pequeñas, sostenidas, coherentes, que se mantuvieron incluso cuando no parecía estar pasando nada. Ese es el punto donde todo empieza a tomar sentido, donde entiendes que no se trataba de encontrar algo nuevo, sino de hacer bien lo que ya estaba frente a ti, de darle estructura a algo que antes era improvisado, de convertir una intención en un proceso. Y cuando eso sucede, la inversión deja de sentirse incierta, deja de depender de factores externos, y empieza a convertirse en una extensión de tu disciplina, de tu claridad y de tu forma de pensar. Porque al final, no es el mercado el que cambia tu resultado, es la forma en la que decides participar en él,
Y cuando esa forma es coherente, sostenida y consciente, el cambio no solo se ve en números, se siente en la manera en la que avanzas. Capítulo 5. ¿Por qué la mayoría no lo logra? A estas alturas, podría parecer que todo está claro, que entender el proceso es suficiente, que una vez que ves la diferencia, el camino se vuelve evidente, pero la realidad es otra, porque saber no es lo mismo que sostener, y ahí es donde la mayoría se queda. Muchas personas entienden lo que deben hacer, comprenden la importancia de la constancia, reconocen el valor de una estructura, incluso pueden explicar el proceso con claridad, pero cuando llega el momento de aplicarlo, algo cambia, algo se interrumpe, y ese quiebre no suele ser visible desde afuera. No es falta de inteligencia, no es falta de información, ni siquiera es falta de intención, es algo más sutil, más silencioso, más difícil de identificar, es la forma en la que reaccionamos cuando las cosas no se sienten como esperábamos. Porque al inicio, todo parece sencillo, la idea es clara, la decisión está tomada, el proceso se ve lógico, pero con el paso del tiempo, aparecen momentos que no estaban contemplados, semanas en las que no parece haber avance, periodos donde el mercado se mueve en direcciones que generan duda, momentos en los que la motivación disminuye y la disciplina empieza a sentirse pesada. Y es ahí donde ocurre lo que casi nadie anticipa. El proceso deja de ser automático y empieza a depender de cómo te sientes, y cuando eso sucede, la estructura pierde fuerza, porque ya no estás ejecutando una decisión, estás negociando con ella. Empiezas a posponer, a ajustar, a cuestionar, pequeñas acciones que parecen insignificantes en el momento, pero que acumuladas en el tiempo terminan rompiendo la continuidad, y cuando la continuidad se rompe, el crecimiento también. La mayoría no falla por hacer algo grande mal, falla por no sostener lo que ya sabía que funcionaba, falla en lo cotidiano, en lo repetitivo, en lo que parece aburrido, en lo que no genera emoción inmediata, porque el ser humano no está naturalmente diseñado para valorar procesos que no muestran resultados visibles en el corto plazo. Y ahí es donde aparece otra de las barreras más importantes, la necesidad de ver resultados rápidos, porque cuando no los ves, tu mente empieza a buscar alternativas, a comparar, a dudar, a preguntarse si hay algo mejor, más rápido, más eficiente, y sin darte cuenta, te alejas del proceso que ya estaba funcionando. También influye el entorno, porque aunque tengas claridad, estás rodeado de mensajes constantes que promueven lo inmediato, lo rápido, lo visible, y eso genera una tensión interna entre lo que sabes que debes hacer y lo que sientes que deberías estar logrando. Y en medio de esa tensión, muchas personas cambian de dirección, no porque el proceso sea incorrecto, sino porque no lograron sostenerlo el tiempo suficiente para ver sus resultados. Por eso, la diferencia no está en quien entiende más, está en quien puede sostener mejor, en quien logra mantenerse cuando no hay validación externa, cuando no hay resultados visibles, cuando no hay confirmación inmediata de que lo que está haciendo está funcionando. Porque en ese punto, lo único que sostiene el proceso no es la información, es la decisión, una decisión que se repite incluso cuando no hay emoción, incluso cuando hay duda, incluso cuando no hay certeza. Y eso es lo que la mayoría no desarrolla, no porque no pueda, sino porque nunca fue entrenada para hacerlo, porque siempre se nos enseñó a reaccionar, a buscar resultados rápidos, a cambiar cuando algo no se siente bien, pero no a sostener cuando lo correcto no es inmediato. Por eso, este no es un problema de conocimiento, es un problema de comportamiento, y cambiar eso no depende de aprender algo nuevo, depende de decidir de forma distinta, de entender que el verdadero crecimiento no está en encontrar la mejor estrategia, sino en mantener una buena estrategia el tiempo suficiente para que funcione. Cuando comprendes esto, dejas de buscar respuestas afuera y empiezas a observarte a ti mismo, empiezas a notar en qué momentos dudas, en qué momentos te detienes, en qué momentos cambias, y es ahí donde realmente puedes hacer un ajuste, no en el mercado, no en la inversión, sino en la forma en la que te relacionas con el proceso. Porque al final, no es el conocimiento lo que transforma tus resultados, es tu capacidad de sostener lo que ya sabes. Capítulo 6. La decisión que lo cambia todo. Después de todo lo que has entendido hasta aquí, puede parecer que lo más importante es elegir mejor, aprender más o encontrar una forma más eficiente de invertir, pero la realidad es otra, porque el punto de cambio no está en hacer algo distinto, está en decidir de una forma distinta. Porque al final, todo lo que has escuchado no funciona por sí solo, no se activa automáticamente, no genera resultados solo por comprenderlo, necesita algo más, algo que no se ve en gráficos, ni en plataformas, ni en estrategias, necesita una decisión sostenida. No una decisión momentánea, no una motivación pasajera, no un impulso inicial,
sino una decisión que se mantiene incluso cuando no hay emoción, incluso cuando no hay resultados visibles, incluso cuando aparece la duda. Y esa es la parte que transforma todo, porque cuando decides sostener un proceso, dejas de depender de cómo te sientes para avanzar, dejas de negociar contigo mismo en cada paso, dejas de cuestionar constantemente si deberías continuar o cambiar. Esa decisión elimina el ruido, elimina la fricción, elimina la incertidumbre que antes te detenía, y en su lugar crea algo mucho más poderoso: dirección. Porque cuando hay dirección, cada acción tiene sentido, cada paso forma parte de algo más grande, ya no estás reaccionando al momento, estás construyendo en el tiempo. Y construir en el tiempo requiere algo que pocas personas están dispuestas a desarrollar: paciencia consciente, no una paciencia pasiva de esperar a que algo suceda, sino una paciencia activa, en la que sigues avanzando aunque no veas resultados inmediatos, en la que confías en el proceso porque entiendes lo que estás haciendo. En ese punto, el mercado deja de ser un lugar incierto y se convierte en un entorno donde tu comportamiento tiene más peso que cualquier movimiento externo, porque ya no estás buscando acertar, estás ejecutando con coherencia. Y esa coherencia, repetida una y otra vez, es la que termina generando resultados que no dependen de un momento específico, sino de una serie de decisiones alineadas que se sostuvieron el tiempo suficiente. Por eso, la decisión que lo cambia todo no es entrar al mercado, no es elegir el índice correcto, no es invertir una cantidad mayor, es decidir que vas a sostener una forma de actuar incluso cuando no sea fácil, incluso cuando no sea evidente, incluso cuando no se sienta recompensada en el corto plazo. Porque es ahí donde ocurre la verdadera transformación, no en lo que haces cuando todo es claro, sino en lo que decides hacer cuando no lo es. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia de forma definitiva, dejas de ver la inversión como una serie de acciones aisladas y empiezas a verla como una extensión de tu forma de pensar, de tu disciplina y de tu compromiso contigo mismo. Ya no se trata de cuánto inviertes, se trata de cómo te comportas, porque ese comportamiento es el que se acumula, el que se sostiene, el que construye. Y en ese momento, sin necesidad de hacer algo extraordinario, sin necesidad de buscar algo nuevo, empiezas a ver resultados que antes parecían lejanos, no porque el mercado haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma en la que participas en él. Esa es la diferencia que casi nadie ve, pero que lo define todo. Al final, todo lo que has escuchado no se trata solo de inversión, no se trata únicamente de dinero, ni siquiera del S&P 500, se trata de algo mucho más profundo, se trata de la forma en la que decides construir tu vida a largo plazo. Porque el dinero, bien entendido, no es un objetivo, es una consecuencia de decisiones sostenidas, de procesos claros, de una forma de actuar que no cambia cada vez que el entorno lo hace. Y eso es lo que realmente transforma los resultados, no una estrategia aislada, no una elección puntual, sino la coherencia entre lo que entiendes y lo que haces cada día. La mayoría de las personas sigue buscando el siguiente paso, la siguiente oportunidad, la siguiente respuesta, sin darse cuenta de que lo que realmente necesitan no es algo nuevo, es hacer bien lo que ya está frente a ellos. Porque cuando eso sucede, cuando dejas de buscar afuera y empiezas a construir desde dentro, todo se vuelve más claro, más simple, más estable. Y en ese punto, ya no estás reaccionando al mundo, estás creando tu propio camino dentro de él. Si este contenido te dio una forma distinta de ver las cosas, entonces este canal es para ti, porque aquí no se trata solo de aprender, se trata de entender y aplicar con claridad, así que suscríbete y acompáñame en este proceso, y si este video realmente te aportó valor, déjalo reflejado con tu like, porque eso permite que este tipo de contenido llegue a más personas que también lo necesitan. Si quieres entender cómo estructurar tu dinero de forma práctica y sin complicaciones, te recomiendo ver el video que tienes en pantalla sobre cómo organizar tus finanzas paso a paso, porque es el siguiente nivel después de lo que acabas de escuchar.